Saludos, hoy vamos a pintar un gazebo en el jardín con óleos. Primeramente di una imprimatura en todo el lienzo, la di con liquid whites, no es otra cosa que blanco de titanio con bastante aceite, que llegue a ser líquido pero espeso. Luego apliqué un poco de azul phtalo, se ve agrisado porque tenía el pincel con residuos de negro de otro trabajo que estaba haciendo, pero es el cielo, el tono que quedó pues me va muy bien al trabajo, así que no me molesta. Estoy ahora difuminando. Para la parte del agua pues voy a utilizar azul phtalo, pero entonces también voy a agregar el poquito de negro para tener el tono también agrisado en el agua. Luego voy a difuminar nuevamente. En estos momentos voy a mezclar un poco de verde viridian con negro y un poco de sombra tostada. Si no tienes verde viridian, utiliza el verde que tengas a la mano. Voy con este tono a sugerir una vegetación. Simplemente voy dando golpeteo con la brocha. En este caso, si no tienes este tipo de pincel ancho, puedes utilizar el que tengas a la mano. Estoy ahora tomando un poco de amarillo ocre y voy aplicando. En estas primeras capas vamos a tratar de que la pintura no sea, la capa no sea muy gruesa, para poder trabajar capa sobre capa mientras esté húmedo. Aplico o agrego un poco del verde viridian al amarillo ocre. Continúo trabajando en el área de la vegetación. Agrego más ocre, un poco de sombra tostada. Cuando tenga la mezcla deseada, sigo trabajando. Estoy agregando ahora un poco de rojo de cadmio y algo de alizarin. Con un pincel fino y pintura negra voy a estar sugiriendo o pintando unos troncos, unos árboles. Estoy utilizando para aligerar la pintura un poco algo de thinner. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. Voy a utilizar el mismo pincel para ayudarme a dibujar lo que va a ser el gazebo. Estoy utilizando pintura negra y continúo aplicando diluyente, en este caso thinner, para aligerarla un poco y que sea más fácil pues dibujar. Ahora me ayudo con un pincel. Mezclo negro y algo de sombra tostada, entonces pinto lo que es el gazebo. Voy a utilizar blanco
para levantar aquellas áreas que sea necesaria o acercar. Como la pintura está húmeda, pues se va a estar mezclando, así que el blanco no se va a ver de esa manera como tal, sino que voy a ir aclarando zonas del tono que hay en la base. Las partes que quiero alejar o hacer ver que está en sombra, pues las voy a estar pintando con un poco de negro. Utilizo nuevamente el pincel delineador con un poco de diluyente y negro para pintar los arcos que tiene el gazebo. Voy a continuar trabajando con la vegetación. En estos momentos estoy aplicando rojo y alizarin. A la mezcla de rojo y alizarin agregué ahora blanco y un poco de amarillo de cadmio claro. Agrego un poco más de alizarin y algo más de amarillo. También agregué un poco de amarillo ocre. Utilizo nuevamente la brocha para continuar trabajando la vegetación. Yo lavé el pincel, que aunque no se ve en cámara, y ahora estoy aplicando algo de rojo para enjuagar el pincel. Más bien es enjuagar, no lavar. Lo que estoy utilizando es thinner. Tengo un envase aparte con thinner solamente para este fin de enjuagar los pinceles. Continúo trabajando la vegetación. Sigo utilizando el último tono de naranja oscuro que mezclé, que conseguí mezclando. La mezcla, te recuerdo que tenía rojo, alizarin, amarillo de cadmio y amarillo ocre. Aquí estoy agregando un poco de sombra con sombra tostada, un poco de oscuridad con sombra tostada. Mezclo amarillo ocre con un poquito mínimo de negro. Yo más bien utilicé la primera mezcla oscura que se utilizó para sugerir la vegetación,
y con ese tono pinté el suelo o el camino que lleva al gazebo. Un poco de sombra tostada o negro para las áreas que deseo dar un poco de oscuridad. Estoy ahora utilizando el amarillo de cadmio claro para dar un poco de volumen. Aquí estoy utilizando la mezcla original que se hizo la vegetación. Agregué un poquito más de Viridian y estoy entonces sugiriendo un poco de vegetación más oscura al frente. Arrastro un poco de ese tono que recién se puso hacia abajo para sugerir reflejos. Cruzo la pincelada. Ahora mezclo verde Viridian con amarillo y aquí voy a dar un poco de volumen. Arrastro un poco de ese tono de verde hacia abajo para nuevamente trabajar lo que son los reflejos y cruzo la pincelada. Voy a agregar un poco de follaje a los árboles o troncos que están en la parte de atrás. Estoy utilizando un verde oscuro para esto y luego doy volumen con amarillo. Trabajo un poco más la vegetación. Ahora agrego algo de ocre. Nuevamente tomo el amarillo de cadmio y voy aplicando. Usted va a trabajar cada zona hasta que quede satisfecho con el resultado. Aquí estoy utilizando un tono oscuro que tiene verde y negro. Así que lo que tengo es un verde oscuro para ir pintando una vegetación en el primer plano. Agregué un poco más de negro. Continúo sugiriendo la vegetación simplemente con un golpeteo. Agrego ahora amarillo. Y sin lavar el pincel voy a tocar un poco del rojo, dándome un tono de naranja verdoso. Voy a mezclar un poco de negro y blanco sin mezclarlo completamente. Parte del pincel tiene negro y la otra parte blanco, y vamos entonces a sugerir o pintar unas piedras. Esto lo hacemos cuando volteemos el pincel. La parte oscura del pincel o la que tiene pintura oscura debe quedar hacia abajo y la pintura blanca hacia arriba, y de esta manera pues ya salen las piedras. Corregimos lo que sea necesario, perdón, y así avanzamos. Voy a alar un poco de este tono oscuro hacia abajo para hacer el reflejo. Voy a añadir unas pocas más. Usted va a pintar la cantidad de piedra que desee. Voy a utilizar del Liquid White para hacer movimiento del agua.
Puedes utilizar pues pintura blanca con un poco de medio para conseguirlo. Me ayudo con una espátula, pero bien se puede utilizar el pincel. Luego de esto voy a poner un poco de sombra en algunas áreas que le hace falta. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.